Presentaciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2024. El gran conflicto. Lección 5 para el 4 de mayo de 2024. Fe contra todo pronóstico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En el siglo XVI, la obra comenzada 200 años antes por Wycliffe, el lucero de la Reforma, comenzó a brillar con intensidad. Había llegado el esplendor de la Reforma. Esta reforma se basó en 5 puntos fundamentales. Sola Escriptura, solo la Escritura. Sola Gratia, solo la gracia. Sola Fide, solo la fe. Solus Christus, solo Cristo. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. El fundamento de la fe, sola Escriptura, soli Deo Gloria. La Biblia, al alcance de todos, y el intérprete de la Biblia. Y el fundamento de la salvación, sola gratia, sola fide, solus Christus. Crecer en la gracia. El fundamento de la fe. Sola Escriptura, soli Deo Gloria. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios. Por ello declaraban solo a Dios la gloria. ¿Cómo se realizó en ellos esta transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que realizó el milagro. ¿Qué hizo la Biblia por ellos y qué puede hacer por nosotros? Es el fundamento de la fe. Al creer en sus promesas, renovamos nuestra fe y valor. Sus hojas son como el fruto del árbol de la vida. Irradia gozo, esperanza y luz. Nos da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría. Vivifica nuestro ser física, mental, emocional y espiritualmente. En aquellos tiempos de tinieblas, la Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas. ¿Y hoy, satura también tu vida? La Biblia al alcance de todos, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Tyndale, que vivió entre 1494 y 1536, se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida del latín, realizando una traducción directa de los idiomas originales. Publicó el Nuevo Testamento traducido del griego. Miles Coverdale continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. De este modo, en 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Esta versión sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes, King James Version, publicada en 1611. El trabajo de Tyndale, Coverdale y otros eruditos que prepararon la King James Version ha impactado a millones de personas, llevándolas al conocimiento de Dios. Curiosamente, un hombre que nunca abrazó abiertamente la Reforma fue una ayuda indispensable en estas traducciones. Erasmo de Róterdam, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién descubierto Nuevo Mundo. Martín Lutero publicó su traducción al alemán en 1534. Pierre Robert Olivetan la publicó en el francés en 1535. La Biblia de Brest se publicó en polaco en 1563. Casio de Reina publicó la Biblia en español en 1569. La Biblia de Kralice se publicó en checo en 1579. Jonas Bretskunas
lo publicó en lituano en 1579. Jurij Dalmatín publicó su Biblia en esloveno en 1584. Giovanni Diodati la publicó en italiano en 1607. Y João Ferreira de Almeida la publicó en portugués en 1691. El intérprete de la Biblia. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Cuando Martín Lutero leyó por primera vez la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Mientras hojeaba sus páginas, era consciente de que un poder superior iluminaba su mente. El Evangelio se hacía vivo y eficaz. Las oscuras tradiciones se desvanecieron y surgió la gracia de Cristo. ¿Qué poder iluminó su mente? El Espíritu Santo, único intérprete autorizado de la Biblia, fue el que le reveló las verdades contenidas en ellas. Y el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros para que también podamos comprenderla. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. A partir de ese momento, fue evidente que no podía haber armonía entre las tradiciones enseñadas por la Iglesia oficial y las verdades contenidas en la Biblia. La única regla de fe y conducta está contenida en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu Santo. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. El fundamento de la salvación. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tres verdades fundamentales se desprenden de Efesios 2:8. La primera, somos salvos solo por gracia. La segunda, el medio para alcanzar la gracia es solo por fe. Y la tercera, esto es don de Dios, el don de su Hijo, solo Cristo. A causa de nuestro pecado, estamos condenados a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios ha provisto una forma de pagar nuestra deuda y darnos vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué necesitamos que Dios pague nuestra deuda? Porque nosotros no podemos pagarla de ningún modo, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y Pablo nos dirá, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Martín Lutero descubrió que Cristo era su única fuente de salvación, comenzó a predicar esa verdad. Miles, que habían estado encadenados por los engaños del enemigo, fueron liberados y transformados. Aunque la salvación es gratuita, su coste fue infinito y suficiente para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo también nos recalcará, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Crecer en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación y las de sus ancestros a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones. Todo aquello resultaba angustioso. Nunca era suficiente, hasta que descubrieron la gracia de Cristo.
A partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. Esa libertad los llevó a despreciar la ley o a la obediencia a ella. John Wesley, que vivió entre 1703 y 1791, uno de los fundadores del movimiento metodista, fue conmovido por la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Su nueva fe le llevó a buscar el crecimiento en la gracia. Saberse salvo por gracia no le llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más detenidamente, para que su vida estuviese cada vez más en armonía con la vida que Cristo esperaba de él. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zuinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad, y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que, confío en la gracia de Dios, jamás se apagará.